pues de miedo, de falta de control, sobre todo de un poco de como angustia, ¿no? Bastante, no muy poca, sino bastante angustia, porque yo escuchaba que gritaban mis familiares, está temblando, pero a mí me tocó sola. Es decir, todos al mismo tiempo que estaban vistiéndose en la parte de arriba de la casa, yo estaba abajo ya preparando cosas, ¿no? Entonces sí fue como de mucho temor, de incertidumbre sobre todo. Ese es el sentimiento central. No, pues desesperación, porque no podía mantenerme en pie. Tuve que sentarme en el piso para poderme vestir y pues con cierta desesperación, ¿verdad? Pues fue una situación de miedo, de preocupación. Primero fue chistoso en cuanto vi a mi papá que estaba tratándose de poner el pantalón y se caía, no podía. En ese momento, esa fracción de segundo solamente, pues para mí fue algo cómico, ¿no? Pensar, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Cómo no se puede poner el pantalón? Pero una vez que me di cuenta de la gravedad de lo que estábamos viviendo, entonces, bueno, esto te lo comento porque pues yo era adolescente, yo tenía 12 años o 13. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que estábamos viviendo, pues entonces sí me preocupé más. Y pues cuando empezó el temblor y creo que pues fue algo muy fuerte para mí, ¿no? O sea, el hecho de, digo, nadie había vivido algo así, ¿no? Pero a lo mejor a mis 9 añitos fue como, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar? No sé, mi familia, hay algunos arriba en la parte alta de la casa. Entonces, también eso, ¿no? El hecho de no estar juntos todos, pues fue como un poco impactante. Fue eso, como una incertidumbre. Yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía cuándo iba a terminar. A mí se me hizo muy largo el tiempo en el que transcurrió el terremoto. No sé, el tiempo oficial que se marca son varios segundos, 40, 50 segundos, pero para mí se me hicieron pues como horas estar ahí. Estuve asustado, sí, la verdad sí estuve asustado y no sabía qué iba a pasar. Entonces... ¿Cómo recuerdas la vida en la Ciudad de México antes del sismo? El temblor del 85, yo tenía 13 años, estaba entrando a primero de secundaria y antes de eso la vida pues era una vida como la de cualquier adolescente, a lo mejor como la de cualquier adolescente que no salía mucho. De hecho, en la casa no acostumbrábamos mucho a jugar con los amiguitos alrededor ni hacer muchas salidas, tanto por las distancias que se viven en la Ciudad de México como por el estilo de vida que teníamos. Era de la escuela a nuestra casa, mis papás lo mismo, de sus trabajos a casa, y bueno, más que todo era un contexto muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, de casa a la escuela y pocas actividades, básicamente, así lo recuerdo. ¿Cómo iniciaste este 19 de septiembre? Pues ese 19 de septiembre de 1985, a temprana hora intenté vestirme para ir a dejar a nuestros hijos al colegio, pero era tan difícil la situación que no podía mantenerme parado. Se escuchaba un crujir del closet de la casa y tuve inclusive que sentarme en el piso para poderme vestir, ponerme los pantalones y poderme vestir. Sí, fue impresionante porque tronaba mucho por de la casa y fue difícil el poder aceptar esa situación, pero de hecho. ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, yo cuando me percaté de que no era un mareo y entendí que era un terremoto, pues el
temblor más fuerte que había sentido yo de niño, que en realidad a lo mejor había estado en 1 o 2 temblores muy leves anteriormente. Pues pues fue eso, fue una incertidumbre. Yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía cuándo iba a terminar. A mí se me hizo muy largo el tiempo en el que transcurrió el terremoto. No sé, el tiempo oficial que se marca son varios segundos, 40, 50 segundos, pero para mí se me hicieron pues como horas estar ahí. Estuve asustado, sí, la verdad sí estuve asustado y no sabía qué iba a pasar. Entonces esa fue mi primera impresión. Te digo, en cuanto supe que no estaba mareado, supe y sí identifiqué que fue un temblor, un terremoto, y el detalle fue la incertidumbre de no saber a qué hora terminaría. ¿Qué más te llamó la atención este día? Sí, que los medios de comunicación perdieron su difusión. Ya estábamos dentro de una dinámica en donde todavía no existía el internet, era radio, era televisión, y se perdió la transmisión. Fue muy interesante porque después todavía mis padres decidieron llevarnos a la escuela después de ese evento, y en la escuela, bueno, era un colegio muy grande de 3 pisos, en la parte de hasta arriba estaba la preparatoria, y se escuchaba. Obviamente no teníamos clases, era un caos, ¿no? Total. Entonces algunas compañeras no habían llegado a las clases, otras llegaban y contaban que en sus casas habían sucedido cosas muy drásticas, ¿no? Que se habían caído cosas, que se habían agrietado las paredes, etc. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Después de que terminamos nuestra jornada laboral en tiempo, que no en actividades en realidad, fueron por nosotros a la escuela y nos dimos cuenta de que un tío había conectado a la batería del auto la televisión. No entiendo cómo lo hizo, pero así fue. Solo así pudimos darnos... perdón, es muy feo. Pudimos darnos cuenta de toda la consecuencia, de todo el fragor, de lo terrible que en realidad fue. Bendito sea Dios, a nosotros no nos tocó en realidad. Nuestra casa estaba entera, ninguna de las personas de nuestra familia había fallecido, pero nos pudimos dar cuenta de que se habían caído muchos edificios, de que había muchos desastres naturales, de que así de simple habían dejado de transmitir, no había luz, no sé, como muy caótico, como si el mundo se hubiera terminado y el mundo que estábamos viviendo estuviera siendo una especie de pesadilla. Muy fuerte, ya al darnos cuenta de ello. En ese momento, te digo, fue como, sí, un temblor fuerte, ok, nos vamos a la escuela, pero ya después hubo consecuencias muy grandes, por lo menos en mi vida, a raíz de ese suceso, de ese acontecimiento tan hecatombe, ¿no? ¿Cómo te afectó este traslado a Morelia en corto y largo plazo? Ok, bueno, creo que todos deberíamos ver las cosas como lo hacen los niños, porque la verdad es que yo, por ejemplo, en el primer temblor, cuando pasó todo y cuando fueron por mí, yo sentí bien padre, porque dije, ya no voy a tener clases, ¿no? Y en vez de estar como tan preocupada, como que dije, qué padre, ya me voy a mi casa y a disfrutar de mi casa, ¿no? Y bueno, ya el traslado en sí, yo estaba en 4º de primaria en una escuela de religiosas en Ciudad de México. Entonces, bueno, alcancé a despedirme de mis compañeros, alcancé así como que... te estoy hablando de que el temblor fue el 19 de septiembre y nosotros ya radicábamos aquí el 1 de noviembre. Entonces fue así como que... octubre prácticamente fue así como de arreglar todo para poder venirnos. Es un mes pues casi iba empezando el ciclo escolar, ¿no? Entonces yo alcancé a llegar a una escuela pues que no era particular, era una escuela oficial, una primaria oficial, muy diferente, totalmente diferente en la que yo estudiaba. Entonces sí hubo como muchos cambios en ese sentido, la casa también, o sea, llegamos a un departamento muy pequeño, pero para mí todo era como aventura, ¿ves? O sea, a los 9 años fue así como, mira esta casa, o sea,
y tengo que subir a lavar hasta la azotea, pero yo llevaba mi ropita y me ponía, o sea, como que me adapté, ¿no? O sea, vivíamos en una colonia donde hay como muchas calles empinadas, digamos, y también eso era como algo muy novedoso para mí, ¿no? Porque en México pues no me había tocado. Aquí, por ejemplo, veía las vacas y en México no veía animales, ¿no? Así como que nos sorprendíamos de ver vacas por las calles, ¿no? Que iban a pastar algún terreno cerca de mi casa. Y para mí fue una experiencia pues buena, que nos unió a fin de cuentas como familia, que nos unió porque, bueno, aparte de físicamente, porque el espacio tan reducido, nos unió porque podíamos convivir más, porque estábamos solos contra el mundo, ¿no? Digamos. Y bueno, eso fue a corto plazo. A largo plazo, pues yo siempre creo, mi mamá creo que es la que me enseñó esto, que hay que ver siempre lo bueno, ¿no? Lo positivo de cada cosa, aunque sea alguna situación que tal vez parezca la peor, siempre hay algo bueno que puedes encontrar, ¿no? Inclusive pues el aprender de tus errores, no sé. Entonces mi mamá siempre nos inculcó eso y creo que en este caso a mí me da mucho gusto haber podido salir de Ciudad de México. O sea, eso se me hace muy bueno porque creo que no era una vida muy, muy buena, ¿no? Estando allá. Me dio gusto también, pues, ser más libre. Aquí ya puedo salir a la calle, jugar con mis vecinos, por ejemplo. Pude hacer algunos otros amigos, entré al grupo Scout, podía ir de campamento, disfrutar la naturaleza, aquí muy cerca de Morelia, ¿no? Entonces, creo que todo eso fue para mí algo muy bueno, muy positivo. Después, pues conocí al que ahora es mi esposo, que es de aquí de Morelia, ya he formado toda una vida, ¿no? Entonces creo que para mí fue algo muy, muy positivo, que creo que en Ciudad de México no sé la verdad cómo podría haber sido, pero no creo que pudiera haber sido mejor. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia en este proceso? Definitivamente el amor incondicional y sobre todo sólido, firme, no sé, responsable de mis padres, siempre fue como muy impulso, ¿no? Como muy, tú puedes, lo vas a lograr, ¿por qué no lo has de hacer? Si los demás lo pueden hacer, ¿por qué tú no? ¿No? Siempre fue como muy de confianza, de que ellos confiaban en mí. Y en consecuencia, muy probablemente las escuelas que ellos decidieron, en las cuales inscribirme, incluirme, en donde podía estar aprendiendo cosas diferentes, la verdad sí, ¿no? Yo soy muy feliz con todas las escuelas en las cuales estuve, porque fue decisión de ellos, mientras yo fui inconsciente, ¿no? Cuando era pequeñita, y posteriormente sí fue muy enriquecedor. Ya en Morelia las escuelas que encontramos acá fueron maravillosas. Y la parte humana de mis papás siempre como muy desde lo genético, ¿no? Yo les agradezco mucho desde la parte biológica, desde a Dios, a lo mejor desde la parte salud, ¿no? Actualmente me doy cuenta y trabajo con personas que están, no sé, disminuidas de sus capacidades o con alguna discapacidad. Y bueno, le toca a uno en suerte, ¿no? Esta parte de tener las habilidades o las capacidades completas. Y mis hermanos, ay, tan preciosos, siempre fueron obviamente más chiquitos que yo y siempre era como esta compañía, ¿no? Incondicional, como el calor, como la calidez. Obviamente los aprendizajes a través de las distintas vicisitudes que nos tocaba vivir, ¿no? Con cada uno, con cada temperamento y cada carácter de cada uno de ellos. Y bueno, con el regalo de la vida que fue también una hermanita bebé después de 11 años que teníamos la más pequeña, ya es originaria de Morelia ella, y que actualmente la puedo nombrar una de mis mejores amigas, ¿no? Mi hermana que le llevo 20 años, fue como el plus, ¿no? La cereza del pastel, porque hasta no sé, fue como de esos regalos que la vida te da. Pero sí, la familia creo que es el 100% de lo que uno logra hacer
es como esa tierra fértil, como tal vez a veces también el abono de la raíz que uno necesita para hacer una planta grande, fuerte, productiva, ¿no? Usando esta metáfora tan simple. Pues lo recuerdo bien. Bien, en México estuve en varias ocasiones con mi abuelita. Y en una de esas ocasiones pues fue precisamente que nos tocara el temblor. La Ciudad de México es bastante extensa, tiene cantidad de personas, una cantidad espantosa. Y pues no es muy fácil vivir ahí, pero desafortunadamente para los de la provincia había ocasiones en que teníamos que irnos a la Ciudad de México porque no había otro lugar donde pudiéramos vivir y a la vez llevar a cabo nuestros estudios. Entonces en la Ciudad de México yo llegué así más o menos igual a lo que estoy contando y empecé a trabajar en teléfonos de México, pero no en los teléfonos sino en general en una sección que tenía de hacer llegar hasta las personas, que era lo que hacía que ellos existieran como un grupo. En ese tiempo yo era telefonista y así fue como cursé mis estudios